Hola chicos, mi nombre es Matías Malgue, soy ayudante del proyecto Futuro y en esta ocasión vamos a ver los grupos en álgebra 1. Bueno, para comenzar, como dije en los videos anteriores a este, nuestro enfoque en álgebra 1 era ir directamente a análisis matemático de toda la estructura espacial, se podría decir, de los números. Con esto me refiero a que después de ver las relaciones, vamos a ver ahora grupos, después vamos a ver anillos, y así el curso va a ir aumentando hasta llegar a un análisis completo de la estructura espacial de los números. En este caso los grupos. Pero antes de comenzar con qué es un grupo propiamente tal, tenemos que entender qué es una operación binaria o una ley de composición interna. Bueno, nosotros primero los grupos vamos a tener dos conjuntos. Vamos a tener un conjunto A y B. A estos dos conjuntos yo los quiero unir. Al igual que en las relaciones, los uno mediante una función. Entonces yo quiero unir A y B. Los voy a unir. ¿Y qué va a resultar de esa unión? Voy a tener un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B. Pero ¿cómo los uno? Ustedes me dirán con la suma, la resta, la multiplicación, la división. Sí, así se hace, pero a eso nosotros le llamamos la operación binaria o ley de composición interna. En este caso un asterisco va a ser la operación. Y asterisco, no sé, va a ser el primer elemento más el segundo elemento. Entonces una operación binaria, primero, tiene que tener un operando. Una operación, que en este caso va a ser eso. Esta va a ser la operación. Y además tiene que tener dos elementos que están operándose. Con esto me refiero a que tengo que tener el elemento A y el elemento B. Y eso van a ser los operandos. Entonces, para definir una ley de composición interna, tengo que tener un operador y los elementos que quiero operar que se llaman operandos. Entonces, una vez que defino una ley de composición interna en un espacio o en unos conjuntos, recién puedo hablar de un grupo. Ahora, ejemplos de ley de composición interna o operación binaria. No sé, tenemos que A, triángulo B. Triángulo va a ser en este caso la operación binaria. ¿Y cómo la va a definir? No sé, va a ser el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Entonces ahora, por ejemplo, yo les digo, hagan la operación 2, triángulo 3. ¿Cómo la harían? Sería el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Y ese sería el resultado final. Entonces, recapitulando, ¿por qué tenemos que tener una operación binaria en un grupo? Porque de esa manera nosotros el grupo va a ser la operación que va a estar definida en todo el grupo. Si no tenemos esta operación, el grupo no va a existir, ya que no va a poder unir los elementos como están acá. Recuerden que tenemos dos conjuntos, los queremos unir, un elemento de cada conjunto, ¿y cómo lo unimos? Con esta operación, la operación binaria. Bueno, ahora que ya entendemos lo que es una operación binaria, podemos irnos a lo que es netamente un grupo. Entonces, ¿qué es un grupo? Un grupo es un conjunto de elementos que cumplen ciertas características con cierta operación. Entonces va a tener, sea un conjunto, llamémosle conjunto G, tal que el G es distinto del vacío, que no tiene sentido analizar un grupo, un conjunto que es vacío. Y además, ¿qué va a pasar? Tengo todos los elementos, pero yo los necesito unir. ¿Y cómo lo uno? Además, una operación asterisco, llamémosle. Entonces vamos a tener la operación y el conjunto G. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que el conjunto G, con esa operación, es un grupo. ¿Pero qué es un grupo? Un grupo cumple ciertas características.
Entonces la primera característica que siempre cumple un grupo, al igual que en las relaciones, no sé si lo recuerdan, pero en las relaciones hay que demostrar que es refleja, simétrica, transitiva. En cada grupo hay que hacer algo parecido, pero con otras propiedades. La primera, que tiene que ser la asociativa. La segunda, que tiene que haber un neutro. Existe un neutro. Y la tercera, que tiene que existir el inverso. Una vez que yo tengo que después demostrar que es asociativa, existe un neutro y que además tiene un inverso, a esto nosotros le vamos a llamar que es un grupo. Entonces tengo que probar esas tres cosas. Además, si yo le añado una cuarta propiedad, que va a ser la conmutatividad, si además el grupo de hacer todas estas características es conmutativo, nosotros a esto le vamos a llamar un grupo abeliano. Nada más. Entonces tiene que cumplir para que sea un grupo, tengo que tener un conjunto distinto al vacío y un operador, en este caso asterisco. Vamos a decir que esto es un grupo, sí, solo si se cumple que es asociativa, existe un neutro y existe un inverso. Además, si existe la conmutatividad dentro del grupo, vamos a decir que es un grupo abeliano. Bueno, entonces tenemos listas ya las definiciones, pero ahora hay que irse netamente a lo que significa cada una. Entonces primero vamos con la asociativa. ¿Qué significa asociatividad? Vamos a tener que demostrarla. Entonces, por demostrar asociativa. ¿Pero qué significa que se demostrar asociatividad? Significa que yo voy a tener un elemento A perteneciente al grupo y voy a tener un elemento B que pertenece al grupo también. Y además va a tener un elemento C que también pertenece al grupo. Entonces, ¿qué cumple la asociatividad? Que A operado, ¿cuál es el operado? Aquí el asterisco operado con B, operado con C, es lo mismo que A operado B operado C. Entonces esa es la primera demostración que tengo que hacer. Que A operado B y todo esto operado con C es lo mismo que A operado con B y C. Entonces, ¿cómo demuestro esto? Tengo que ir de aquí hacia acá o de allá hacia acá. Un consejo que les doy es que ustedes enumeren sus demostraciones 1, 2. Entonces cuando demuestren, colocan 1 y demuestran. Después colocan 2 y van a hacer la demostración y les tiene que dar una igualdad. Entonces va a tener que llegar que 1 es igual a 2. Ese es un consejo para la demostración. Entonces la asociatividad significa que va a tener 3 elementos pertenecientes al grupo y los quiero operar con la ley de composición interna del grupo, la que está acá, de tal manera que me cumple la asociatividad. Si esto se cumple, significa que esto es asociativo. Entonces ya tengo lista la asociatividad. Ahora viene la existencia de un neutro. ¿Qué es el neutro primero? ¿Qué es un neutro? Es un elemento tal que si yo lo opero con otro, va a ser el mismo elemento. Con esto me refiero a que yo voy a tener un A para todo A perteneciente al grupo, va a existir un elemento neutro del grupo tal que el A operado con el elemento neutro tiene que ser igual a A. Y a la vez, el elemento neutro operado con A debe ser igual a A. Esta es la demostración de la existencia de un neutro. Por demostrar existencia del neutro. Entonces tengo que para todo A perteneciente al grupo existe un elemento
tal que si opero el elemento con el neutro, me tiene que dar el elemento y a la vez, al revés, opero el neutro con el elemento, me tiene que dar el elemento. Entonces, al igual como les dije anteriormente, lo ideal es que ustedes enumeren sus demostraciones 1 y 2 y tienen que intentar encontrar ese elemento. Aquí el objetivo es encontrar el elemento neutro. Si existe ese elemento neutro, significa que se cumple la segunda propiedad de la existencia de un neutro. Entonces esta es la demostración, con estas definiciones. Y finalmente, la última propiedad para demostrar que es un grupo es el por demostrar existe un inverso. Primero, ¿qué es el inverso? Es tal que si opero un número con el inverso, me tiene que llegar al elemento neutro. Por ejemplo, en la multiplicación, si yo opero el elemento 2 con el inverso, que es un medio, va a llegar al elemento neutro, que es 1. Entonces opero un elemento A con el inverso y me tiene que llegar al neutro. Entonces si esto lo llevamos a la demostración en grupo, vamos a tener que, para todo A perteneciente al grupo, o sea, para todo elemento que pertenezca al grupo, existe un elemento A', llamémoslo, que este va a ser el inverso, tal que si yo opero el elemento con el inverso, me tiene que llegar al neutro. Y al revés, si opero el inverso con el elemento, tengo que llegar al neutro. Entonces va a tener una ecuación, dos ecuaciones, y al igual que como les dije anteriormente, se tiene que cumplir que 1 es igual a 2. Entonces una vez que ya tengo listas las tres definiciones, puedo recién probar que es un grupo. Y además nos falta una, que es la conmutatividad. Y en general esa es la más fácil de demostrar. Conmutativo. ¿Cómo lo demuestro? ¿Recuerdan en matemática, por ejemplo, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2? Ese elemento 2 pertenece a los reales. Ese pertenece a los reales. Todos pertenecen a los reales. Entonces, para definir una conmutatividad, primero tengo que tener unos grupos. Tengo que tener elementos. Entonces va a definir un elemento A perteneciente al grupo y un elemento B que pertenece también al grupo. Porque si ambos pertenecen al grupo, puedo recién aplicar la operación del grupo. Entonces va a decir que A operado con B es lo mismo que B operado con A. Si esto se cumple, significa que es conmutativo. Al igual que como les dije anteriormente, llamen a su ecuación 1, a su ecuación 2 y tengo que llegar que 1 es igual a 2. Dicho estas cuatro propiedades, podemos recién probar que es un grupo y un grupo abeliano. Entonces, retomando todo, vamos a tener que un grupo va a ser un conjunto de números que es distinto del vacío, tal que van a estar unidos mediante una operación. Esa operación con el grupo o el conjunto tiene cuatro propiedades, que es la asociatividad, el neutro, el inverso y la conmutatividad. Aquí están las definiciones de cada una y a medida que yo voy probando voy a ir descartando si es un grupo o un grupo abeliano, o definitivamente si no es un grupo. Ese es el concepto de los grupos.